Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Díaz. Esto es Cara y Sello, en vivo y en directo a través de ATV+. Usted nos puede ver también a través de la aplicación ATV Play. Hoy día, domingo de resurrección, pues el periodismo no se detiene. Estamos, como digo, en vivo y en directo y tenemos un muy buen programa para ustedes, sobre todo por nuestros calificados invitados a los cuales iremos presentando en el transcurso de esta hora. Pero antes, como siempre, nuestro comentario editorial. Amigos de Cara y Sello, no quiero empezar este comentario sin expresar mis más sinceras condolencias a los deudos de quien en vida fuera Alan García Pérez. Así también, obviamente, al partido aprista, que acaba de sufrir la pérdida de su máximo líder. Dicho esto, quiero manifestar mi total rechazo a quienes pretenden utilizar la fatídica muerte del dos veces presidente de la República para atacarlo sin misericordia, incluso poniendo en cuestión su propia muerte. Pero también mi rechazo a quienes pretenden, por otro lado, sacarle partido a esta desgracia llevando agua para su molino. Amigos, todo tiene su momento, y este no es el momento de venganzas, de odios y menos aún de campañas. Ha muerto un ser humano, con virtudes y defectos, como todos. Y lo menos que podemos hacer es brindarle nuestro respeto, porque son momentos así en los que tenemos que olvidar las simpatías o antipatías políticas. Sinceramente he sentido vergüenza ajena al ver y escuchar al ex candidato presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea, utilizar el velatorio del fallecido presidente García como un balcón para el proselitismo. Un hecho realmente inadmisible. Por eso creo que este es un momento de verdad importante para el APRA y su futuro. El APRA está frente a dos posibilidades. Primero, defender y sostener la estabilidad democrática como lo hizo siempre en vida el doctor Alan García Pérez. La segunda posibilidad también, impulsar una verdadera renovación partidaria que le inyecte sangre nueva a este partido fundado por Víctor Raúl Aya Latorre el siglo pasado. Si así lo hace la dirigencia, abriéndole paso a nuevos cuadros dirigenciales, el futuro del APRA estará asegurado. Pero si por el contrario, la vieja guardia del partido aprista no entiende la realidad que se está viviendo, se aferra al manejo partidario y simultáneamente se enfrasca en una actitud obstruccionista, hostil desde el Parlamento contra el Ejecutivo, lo más probable es que esté asegurando la muerte ya no de un líder, sino de su propio partido, salvo mejor opinión. Buenas noches, doctor Fernando Tuesta Soldevilla, gracias por estar con nosotros. No, sabemos que ha salido de un resfrío fuerte, pero aquí estamos. Si usted tiene que toser, tosa, por favor, no hay problema. O estornudar. Por la invitación. Encantado. Doctor Tuesta, usted ha sido presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, usted ha sido jefe de la OMPE, o sea, conoce estos temas. Vamos a empezar, digamos, para entrar en materia. Y la verdad es que lo hemos invitado porque nadie puede alegrarse de la muerte de un ser humano, y por supuesto menos aún de un expresidente. Ya la historia lo juzgará, los temas aparecerán, pero nos parecía importante invitarlo porque la reforma política tiene que ver también con la renovación, los partidos, no solo el APRA. Entonces, la primera pregunta ¿es viable, porque ustedes proponen la eliminación del voto preferencial, ¿es viable proponer esto sin que primero hagamos que los partidos realmente se renueven, que sean fuertes, que estén consolidados y no parezcan clubes de amigos como lo son hoy en día? Hemos señalado desde el inicio que nuestras propuestas tienen una característica particular. No es un listado de lavandería, ¿no?, en donde se asumen medidas por separado, sino por el contrario tiene justamente la característica de ser integral. Y en ese sentido, en relación a la pregunta sobre el voto preferencial, nosotros lo tomamos como una medida justamente
que está ligada a las elecciones internas. Vale decir, en realidad vamos a traspasar, o es la propuesta de traspasar, el voto preferencial a nivel nacional a una suerte de voto preferencial en las elecciones internas de los partidos. En realidad, las reformas tienen medidas simultáneas. No es posible esperar esto, lo que en realidad aparece casi como un horizonte, para proponer otras medidas. Y en consecuencia, el voto preferencial, que fue una medida que se tomó hacia fines de los 70, inicios de los 80, como una manera de oxigenar a los partidos y sus candidaturas, ahí donde los partidos eran más fuertes. Posteriormente fue un elemento que lo que hizo es erosionar no solamente la cohesión partidaria, sino abrió campo también a candidaturas externas al partido que por diversas razones ingresaban hacia el Parlamento, desarrollando siempre una dinámica de distancia del propio partido y que posibilitó incluso que salieran rápidamente de sus filas. Además que el voto preferencial dinamiza una lucha fratricida entre los propios candidatos, imposibilitan un discurso unificado, cada candidato es un partido en sí mismo. En general, no ha sido, digamos, un buen elemento, pero que sin embargo se cree que es más democrático. Así es, así es. Sin embargo, acercándose un poco más y a todos los elementos que concurren, no es así. Por eso es que nosotros lo que hemos hecho es proponer que se traslade el voto preferencial a las elecciones internas de los partidos, donde generalmente libran también a su interior tendencias, grupos que se presentan en listas y muchas veces desplazan a minorías dentro del partido. Entonces nosotros estamos proponiendo que sí, en las elecciones internas de los partidos sea bajo el mecanismo de una suerte de voto preferencial. Claro, claro, eso es, bueno, eso es lo que se estila realmente en el mundo. Ahora, la recolección de firmas es una suerte de mentira aceptada, ¿no es cierto? En los últimos años nos engañamos porque además hay sumas y restas que no cuadran, ¿no? Resulta que hay más firmas que pobladores o electores en el Perú. ¿Cómo se lograría la inscripción entonces de un partido político en esta propuesta para que el público lo entienda? Basado en militantes afiliados, aun cuando ya lo dice así la norma, el peso que se le da ahora es la adhesión a través de las firmas, que como bien has señalado es una suerte de mentira aceptada por todos. Porque es imposible que los partidos, para poder inscribirse, recurran a adhesiones en la calle de cientos de miles, ¿no? Cuando uno ve, encontrará uno que otro eventualmente. Claro. Si eso fuera cierto, estaría poblado las plazas, todos solicitando firmas. Y muy por el contrario, ha creado unos focos de corrupción, que es un mercado negro de firmas falsas. Y eso también ocasiona, cuando se destapan, digamos, a partir de reportajes, sobre todo en los medios de comunicación, este tipo de mecanismos, daña la imagen del partido y de los partidos y de los procedimientos. Nosotros lo que proponemos es que un partido político debe inscribirse sobre la base de un número de afiliados. ¿Cuál es ese número? No es un número arbitrario. Es el número que corresponde a un partido que presentaría candidaturas desde el presidente de la República hasta el último regidor distrital, que es más o menos 12.500. La diferencia con la actual norma es que ese padrón, que es este listado de militantes, es un padrón que debe ser público, transparente, accesible de parte del órgano electoral, que permita ver además quiénes son los militantes de un partido y si es que uno aparece allí para proceder a que se lo retire, pero que además es repito, de manera pública sus actualizaciones, de tal manera que uno puede ver y observar la dinámica de retiro de algunos miembros del partido, así como el ingreso. Esto es importante porque hoy en día los partidos presentan una lista de militantes y cuando vienen las elecciones internas aparece otro padrón. Claro. Y eso es parte de los conflictos internos de los partidos. Entonces lo que decimos es, padrón de inicio es un padrón transparente, actualizado permanentemente, e incluso si un partido deja de tener el mínimo que correspondería para la inscripción de acuerdo a ley,
se le da un plazo, se le va a dar un plazo para que actualice y pueda congregar a militantes, de tal manera que se mantenga un partido de afiliados y de militantes. Ese para nosotros es la base de la inscripción de un partido. De acuerdo. Pero que además estas personas tienen derechos y obligaciones, pero uno de los derechos básicos es tener el derecho de ser elegidos para, no solamente como autoridad del partido, sino para las elecciones internas, y eso hace pues que los partidos tengan cuidado también en asegurarse que quienes se incorporan al partido no sean personas que meramente firman, sino que pueden ser justamente potenciales candidatos para las campañas electorales. La propuesta que ustedes han trabajado apunta a que el Perú cuente con partidos de nivel nacional y que ya no hayan grupos regionales. No, lo que apuntamos es fortalecer a los partidos, separar los reales de los cascarones, y por eso hay una serie de medidas que ahí apuntan, pero tratar justamente de integrar la representación nacional y subnacional. Hoy día están separadas. No solamente están separadas, sino que las propias votaciones muestran un Perú nacional distinto a un subnacional. Y por ejemplo, además esta atomización partidaria o de movimientos son, digamos, la puerta abierta para la corrupción, para los dineros negros, el narcotráfico, la tala de árboles, la minería ilegal. Totalmente, y justamente por eso señalo que hay que separar unos de otros, y por eso hay una serie de exigencias que van a llevar a elecciones internas en donde incluso ciertos aventureros o un grupo que tiene dinero coloca pues 12.500 personas en un partido. Sin embargo, tiene que ir a unas elecciones internas que proponemos que sean abiertas, que sean simultáneas, que sean obligatorias y que tengan que tener, para mantener su inscripción y que su lista sea inscrita legalmente para que pueda participar, un alcance del 1.5% de electores que van a votar a sus listas. Entonces ya estamos hablando de exigencias de otra naturaleza, exigencias que tienen que ver con la capacidad de convocatoria y movilización de un partido y no con un conjunto de documentos que francamente se pueden falsificar. O se pueden comprar. Se pueden comprar, y por eso vemos que hay 24 partidos inscritos en el Perú. No dice de dónde ha salido tanto partido. Claro. Es que pese a que en la letra la ley es rigurosa, sin embargo en la práctica se centra en la comprobación de documentos, de papeles, y el papel aguanta todo. Es cierto, ¿no? Los demagogos lo que dicen es a más partidos, más democracia. Y eso es mentira. No, todos los extremos son exacto, es al contrario. Menos partidos, pero fortalecidos con elecciones transparentes como las que proponen en este planteamiento ustedes, con la OMPE supervisando esos procesos. Organizando. Organizando, ¿no es en realidad esa es la diferencia. Ah, claro, no solo asistiendo, sino ayudando en la organización, que es la diferencia muy bien puntualizada. Ahora, un punto polémico es el tema del financiamiento público. Así es. Entonces ahí la pregunta, y seguramente todos los televidentes dirán, bueno, ¿y de dónde sale la plata? Si no creo yo en los partidos, ¿por qué voy a financiar yo los partidos? Preguntas como, ¿de dónde sale el dinero? ¿Cuánto se le da a cada partido? ¿Y por qué? Bueno, lo que debe conocer el público es que hace algún tiempo los partidos reciben dinero del Estado de manera directa e indirecta. ¿De dónde sale? De nuestros impuestos, como en todos los países. Y en todos los países, en realidad, existe un apoyo de parte del Estado, porque lo contrario se cae solamente en el financiamiento privado, que es el camino que generalmente, no digo únicamente, es donde se transitan, en primer lugar, la subordinación de los políticos al dinero privado, que algunas veces es dinero ilegal, ¿no? Dinero mal habido, y que justamente el dinero público permite que sean menos vulnerables. No, además, doctor Tuesta, lo interrumpo para precisar y que los amigos que nos están siguiendo en este momento entiendan. Todos los problemas que estamos hablando, de los últimos 5 presidentes en proceso, esta terrible muerte de Alan García de esta semana, etcétera, tiene que ver con el financiamiento privado que no está regulado. Hay un gran debate incluso respecto a si Keiko Fujimori debería o no estar en prisión, porque entonces si se le mide a ella con esa vara, Lourdes Flores, perdóname Lourdes, también debería estar en la cárcel por lo que ha dicho. Todos estos casos tienen que ver con financiamiento privado, justamente. La propuesta nuestra, uno de los objetivos es disminuir y, si es posible, anular
la vulnerabilidad de los partidos en relación al dinero privado, porque ahí es el canal donde justamente ocurrió estos hechos que así señalas. Entonces, ¿de qué manera en el Perú hoy, no digo mañana, ni siquiera la propuesta, hoy se financian los partidos? De dos maneras. De manera indirecta, a través de la franja electoral. En las campañas, ahí cuando los televidentes están viendo, digamos, estos spots de campaña, eso es pagado por todos nosotros. Y en segundo lugar, desde el año 2017, se entrega a los partidos dinero, que es el más bajo de toda América Latina de manera comparada, para sus gastos ordinarios, para capacitación, y lo único que estamos proponiendo allí en realidad es que ese dinero en época de campaña pues también pueda ser usado para campaña. La ley hoy día lo limita, lo cual es un absurdo porque en realidad, por ejemplo, hay locales que tienen los partidos hoy, pero en época de campaña no se puede hacer campaña. Absurdo, tienen que alquilar otro local para hacer campaña. ¿Pero la propuesta elimina el aporte privado? No, no. Ya la ley actual limita mucho el aporte privado, pero en general no se puede eliminar por dos razones. Porque es privado también las contribuciones que tienen los militantes hacia los partidos, ¿no? Los préstamos que puedan desarrollar, la gestión de, por ejemplo, si tienen propiedades, esto es de origen, esto es financiamiento privado, créditos, en general, todo eso constituye, digamos, un punto importante, como también las actividades que pueda realizar el partido. Eso también es de origen privado, y entonces eso no se puede eliminar, eso se mantiene. Lo que sí se limita, ya lo ha limitado la ley y nosotros ni siquiera nos hemos metido en este punto, es que, por ejemplo, empresas ya no pueden aportar en las campañas, sean nacionales o extranjeras, ni siquiera asociaciones sin fines de lucro. Entonces ahí hay una limitación, pero lo más importante quizá en este ámbito es lo que ya nosotros votamos el 9 de diciembre. El 9 de diciembre en relación al punto relativo al financiamiento, lo que se ha aprobado es que el partido político no puede comprar espacio de televisión y radio más allá de la franja electoral. Y eso significaba más o menos las 3/4 partes del gasto total de campaña. Nosotros lo que estamos proponiendo allí es obviamente desarrollar a nivel legal lo que ya está en la Constitución ahora a partir del 9 de diciembre. Y lo que sí proponemos es ampliar la franja electoral en número de días como en tiempos diarios. Y de esta manera poder obviamente ser los medios de comunicación de masas una vía para hacer conocer las medidas y las propuestas y los mensajes de los partidos y candidatos. Antes que nos gane el tiempo, ¿por qué proponen, ya saliendo de los partidos, el tema de la gobernabilidad y el control político, por qué proponen ustedes que no sea obligatoria la cuestión de confianza para la investidura de gabinetes? Bueno, hay que decir que el caso peruano es un caso atípico en general en los presidencialismos. Tenemos figuras que no existen en los sistemas presidenciales de toda América. La figura del primer ministro, la figura de la censura, la interpelación, la figura del voto de confianza, el voto de investidura, la disolución de congresos son propios de los parlamentarismos. Hemos incorporado estos mecanismos creando en realidad un diseño bastante peligroso que lo que lleva rápidamente es a la confrontación entre los poderes. Uno de ellos es, de nuestro punto de vista, el innecesario solicitud de voto de confianza que en el primer momento es de investidura del gabinete. Porque en realidad quien gobierna no es el primer ministro, como sí ocurre el voto de investidura en los parlamentarismos europeos, por ejemplo. Como allí, el primer ministro de Inglaterra o de Alemania, etcétera. Claro, ellos van para proponer su plan de 4 años. Es un plan de gobierno porque quien lo dice es quien gobierna y al solicitar ese voto lo embiste de legitimidad y de legalidad. Claro. Acá no, cuando juramenta delante del presidente de la República. No hay una nueva propuesta de gobierno ni económica, es básicamente un nuevo gabinete, y ni siquiera completo, sino parcialmente remozado, normalmente digo. Pero además, a partir de que juramenta, ya tiene legalidad y ejerce sus funciones, y claro, un mes después se presenta ante el Parlamento, pero puede ocurrir cosas como las que pasó hace unas semanas. Pudieron haber censurado al ministro de Justicia y en realidad
se le iba a dar antes del voto, ¿no? Sí, sí, claro. O pudo haber renunciado alguno. Entonces, es innecesario porque además lo que nosotros proponemos es que el gabinete sí se presente ante el Congreso y pueda discutir, si quieren, las medidas que quizá está señalando para el próximo año, los próximos meses, pero nada más, ¿no? Una negativa, además de ese voto de confianza, obraría en la suma de dos posibilidades de negar el voto de confianza y la posibilidad que el presidente de la República pueda disolver el Parlamento. Lo que estamos tratando es de retirar quizás las armas más letales de esta confrontación, de este diseño, que debemos discutirlo a fondo. Yo creo que, creemos también en la Comisión, de que esta es una tarea que no ha librado a la Comisión a fondo, pero llamamos la atención que hacia el futuro esto sí tiene que realizarse. Le agradezco mucho su presencia. Hay quienes ven muy difícil que se apruebe esta reforma porque obviamente estamos con un parlamento que empezó con 5 agrupaciones, hoy tiene 11, es decir, ahora la muerte de Alan García, no sabemos exactamente qué va a ocurrir con el APRA, pero por el bien del Perú esperemos que se discuta y que si no todo, porque ustedes han planteado no como las tablas de la ley, ¿no es cierto? Sino es una propuesta trabajada para que se discuta y por lo menos, como se dice comúnmente, pues lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero que salga algo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, sinceramente. Bien, nos vamos al primer corte del programa y regresamos con un debate de think tank muy interesante. A partir del 2021, amigos televidentes, es muy probable que empiece a elevarse el precio de la electricidad. Y eso le toca a usted, a cada uno de ustedes. Volvemos con ese debate después de este mensaje y después de este dato duro.